Primero, antes que nada, gracias a Roberto por las palabras. Me conoce de muy chico, con lo cual uno siempre tiene miedo de lo que va a decir porque sabe demasiado, ¿no? Así que, bueno, agradecerle a él por la invitación en primer lugar, a todos ustedes. La verdad que es un honor poder estar compartiendo un rato con tan prestigiosa institución y la verdad que me sorprendió muy para bien la invitación y me gustaría poder hacer rendir el tiempo y prometo no aburrirlos, que no es poca cosa. Hoy nos toca un tema particularmente difícil, particularmente actual, ustedes se darán cuenta, y sin ánimo de politizarlo, lo cual va a ser bastante complicado, pero lo vamos a intentar. También nos toca conversar de un tema tan actual que ya no más en la entrevista de anoche, primera entrevista que da el candidato presidencial del Frente Amplio después de la rueda del domingo, lo primero que dice se refiere a cuestiones directas de seguridad pública, al conversar de lo que se viene para adelante. O sea, evidentemente no es casualidad que estemos ante el tema más importante para los uruguayos en casi todas las encuestas. O sea, hay una coincidencia de que un tema que era siempre el habitualmente más importante, que era el empleo, históricamente el tema de los desvelos del Uruguay, hoy ha pasado a un cómodo segundo lugar detrás de la seguridad pública. En un país pequeño como Uruguay, que siempre se ha caracterizado por un espacio de convivencia pacífica importante, hoy está sufriendo de algo que si yo les hubiera dicho hace 20, 30, 40 años que iba a pasar, más de uno hubiera dicho, quizá no, o difícilmente a Uruguay le pase algo así. Y hoy estamos, y acá de vuelta, esto no es política, es estadística pura, estamos ante una realidad de emergencia que hoy todo el sistema político está admitiendo y destacando. Tenemos un promedio de más de 400 homicidios por año, tenemos más de 30.000 rapiñas por año, se ha hablado de epidemia de homicidios y récord en materia de rapiñas. No tengo que decirles a ustedes cómo estamos a nivel de homicidios de mujeres a manos de parejas y exparejas. O sea, los números que enfrentamos hoy probablemente queden en la historia, salvo que sean superados por números aún peores, cosa que, de no hacerse algunos cambios a tiempo, es probable que ocurran. O sea, a mí me parece que la tarea que tenemos hoy, principal y primordial, es de tomar conciencia de la gravedad del problema que vivimos. Esto no es normal, no es natural y no es algo a lo que nadie en Uruguay debiera adaptarse o acostumbrarse. Y ustedes mismos se dan cuenta, si se miran a sí mismos, cómo miran un informativo hoy. Cuando le dicen, balearon a 2, mataron a tal, rapiñaron a tal, probablemente no le llame tanto la atención como hace unos cuantos años. Che, qué terrible esto, no puede ser. Hoy, si no pasan un homicidio en la tele, capaz que es porque llegaste tarde a prender el informativo, porque seguro alguno hubo. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, el ser humano se adapta a todo y lamentablemente el ser humano uruguayo se está empezando a adaptar a que en Uruguay muera una persona y pico por día. Estamos hablando de homicidios cometidos uno cada menos de 24 horas. O sea, yo lo digo y se me pone en la piel de gallina al pensar que no pasa un día en Uruguay sin que muera alguien. A mí no me interesa en lo más mínimo si ese homicidio tiene que ver con ajuste de cuentas o no tiene que ver con ajuste de cuentas. No importa nada. O sea, Uruguay no tiene ciudadanos clase A y clase B. El homicidio está castigado para todo el mundo y no podemos ni aceptar ni permitir que este tipo de acciones, actitudes y estadísticas rijan en Uruguay. Creo que eso nos interpela. Y el día que nos deje de poner la piel de gallina, este partido lo perdimos. Entonces, primero, capaz que ser un poco autocríticos a nivel social en cuanto al grado de aceptación que le hemos dado a algo que tiene que ser siempre inaceptable. Los homicidios, las rapiñas, los copamientos, todos los delitos que tienen un gran componente de violencia tienen que ser inaceptables. Y esto tiene muchos componentes. Yo en esto quiero ser claro. Hemos tratado de darle una visión a esto y ayer me indigné horrible porque me sentí plagiado anoche, ¿no? Ayer escuchaba la entrevista a Martínez y me sentí plagiado porque siento que nos robaron parte del discurso, pero de todas maneras lo voy a repetir. Tengo la ventaja de que el archivo no me deja mentir. Hoy está todo grabado, todo filmado, todo grabado, así que
le pondremos la fecha y lo que se diga hoy tendrá fecha de hoy. Nos gusta hablar de este tema de la forma más didáctica posible, y ustedes saben que en las primeras clases de Derecho Penal, y en esto, aunque él se enoje, yo igual lo voy a decir, a mí me cuesta mucho hablar de temas penales cuando tengo a Amadeo sentado acá, ¿no? Que aparte de ser profesor grado 5, profesor emérito, de los profesionales más encumbrados que ha dado, a él le recontra molesta que yo diga esto, pero lo voy a decir igual. La realidad, la cara de traste que tiene tremenda. La realidad es que, bueno, Amadeo lo escucho bastante y hablamos bastante, por suerte, porque aparte compartimos todo salvo cuadro de fútbol, porque nadie es perfecto por Amadeo. La realidad es que, por suerte, tengo con quien conversar de estos temas de derecho penal que, en el fondo, son alto destacables. Últimamente se nos ha dicho que quizá estas posiciones de derecho penal nos hacen un poco más débiles frente a algunas cosas. Yo creo que es muy triste que en el Uruguay de hoy cierto destaque académico sea un demérito, ¿no? Que si fuiste a estudiar a Estados Unidos sos tal cosa o sos tal otra, y cuanto más estudiaste, más te despega de la realidad social. No sé, el día que vivamos en un país en el que formarse sea un demérito, aquí no ha quedado nada, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, aquí tenemos un planteo lo más didáctico posible, sobre todo antes de ver de qué hablamos, tratar de entender por qué decimos lo que decimos. Cualquier sistema penal del mundo tiene básicamente 4 segmentos, bien concretos y bien claros. Si entendemos los segmentos y entendemos los sistemas, probablemente entendamos por qué proponemos algunas cosas y no otras. Y vamos a ver que a veces la seguridad se reduce a lo policial y es mucho más grande que lo policial. Lo policial es una parte de la cadena y ahora lo vamos a ver bien. Fíjense ustedes, el primer segmento es el segmento legislativo. Es el diputado y el senador que nos va a decir a nosotros qué conducta es delito. En todo el mundo matar y robar es delito. Entonces es el legislador el que nos dice de todas las conductas negativas que hay en la sociedad, cuáles van a tener un castigo extra, un castigo penal. Entonces ese legislador tiene una responsabilidad muy importante. ¿Qué es lo que se impone hoy a nivel de modificaciones legislativas macro? Yo creo que hoy se impone una reforma del Código Penal. No porque, ojo que el Código Penal, para todos quienes no están en esto, no es lo mismo que el Código del Proceso Penal, ¿no? Que es la vedette de hace algunos años, es en particular el Código de Proceso, que solo nos establece cuestiones de procedimiento, pero no sustantivas. Todas las cuestiones sustantivas, qué es delito, cuánto se castiga y demás, van a estar en el Código Penal. El Código Penal que tenemos hoy, que es de derecho vigente, es del año 1934. Es un muy buen código, pero se ha quedado atrás en el tiempo. La realidad es que los valores a destacar en las cuestiones a castigar del año 34 no son las mismas que las del año 2019. Entonces, hoy se impone y van a ver que va a ser constante en la cadena que tenemos que tener decisiones y visiones integrales, porque este país hace demasiado tiempo que vive del parche. Entonces, cuando agarramos el sistema, tenemos una especie de pelota de campito toda emparchada, que al final no se sabe bien lo que es. Es como esa mesa a la que le metemos abajo de la pata papelito para que no se caiga. Bueno, esto es lo mismo. Evidentemente hace falta tomar un poco de distancia y empezar a ver bosques en lugar de árboles todo el tiempo. Entonces, el código tiene que traerse a la realidad. Hubo un intento en el año 2005, la Facultad de Derecho envía un proyecto al Parlamento de reforma del código. A mi juicio un proyecto bastante conservador, que pudo haber sido mucho más vanguardista, pero por lo menos empezaba a traer al siglo XXI algunas cosas que merecían ser traídas hace mucho tiempo. Ese proyecto estuvo un poco parado, después en la legislatura 2010-2015 tuvo una retomada, la comisión lo votó, me acuerdo que Fischer estuvo involucrado en eso, conversamos bastante en aquel momento. Llegó a votarse en comisión la reforma del código, pero naufragó de frente contra las derogación o no del famoso abuso de funciones que ustedes recordarán. O sea, un artículo mató una reforma de un código, lo cual es lamentable porque a veces nos volvemos a trancar en el árbol en lugar de estar viendo globalidades, integralidades. O sea, las necesidades de la sociedad en materia penal van más allá de un artículo vinculado a la función pública. Y en esto quiero ser claro. Después hubo otros líos que terminaron demostrando por dónde venían las discrepancias de la propia sociedad. Porque uno de los capítulos más grandes es el que reforma la parte de delitos sexuales.
Y ahí hubo un tema hasta con la discusión de la nomenclatura de los capítulos. O sea, evidentemente la propia discusión de un nuevo Código Penal va a poner de manifiesto en un parlamento de estos próximos 5 años las diferencias que tiene la sociedad en cuanto a lo que debe castigarse y no castigarse. Creo que sería una discusión sana y necesaria, hasta más allá del código, tomando en cuenta que tendremos un parlamento bastante más representativo del sentir social del que hemos tenido hasta ahora. O sea que este periodo, a mi juicio, está ideal para entrarle a esta cuestión de fondo que es el Código Penal, que merece por lo menos una revisión general. Porque ¿qué pasa? Hemos tenido tanto parche que nos quedó todo descuajeringado. Si yo no toco las cosas pensando en el resto, me va a quedar un poco rengo. Y hay un tema que es muy claro y se ve muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de dosimetría penal. ¿Qué es eso? La relación entre las penas de los delitos. Si yo subo mucho una pena de un delito y no toco los demás, ustedes me van a empezar a decir, che, pero ¿cómo? Esto lo castigo con esta pena y esto lo castigo con esta otra. O sea, una rapiña tiene un mínimo de 4 años de castigo y un homicidio simple tiene un mínimo de 20 meses. ¿Cómo compatibilizo yo eso? Bueno, a la rapiña le hemos ido subiendo la pena constantemente porque queremos combatirla, porque se comete más, en principio, que el homicidio simple. Entonces, eso ha generado muchas dicotomías y disparidades que tienen que ser corregidas, pero integralmente. Y le ha faltado integralidad a esto desde hace muchos años. Y esto, créanme que no es un tema partidista, le falta hace muchos años una visión integral a la seguridad y al sistema penal. ¿Qué pasa con el segundo segmento? Salimos del segmento legislativo y pasamos al siguiente, que es el segmento policial. ¿Quién es el policía, el responsable de ir a la calle a prevenir, reprimir y detener a todos aquellos quienes cometan las conductas que el legislador nos acaba de decir si son o no son delitos? Y ahí es justamente quizá donde tenemos un segundo eje. Yo lamento, y como verán, la policía es un segmento de 4, no es todo. Y hemos tenido desde hace muchos años una visión sobrepolicializada de lo que es la seguridad. Evidentemente, si tenemos que hablar de eje de seguridad pública, la policía es naturalmente uno de ellos. Está fuera de discusión, todos lo sostenemos, todos lo aceptamos. Ahora bien, ¿qué queremos y cómo queremos que sea esa policía? Hemos visto que el tema de seguridad y de policía en particular ha estado en el centro de la agenda en materia de discusión y es hoy motivo, por lo menos de parte de su discurso, de orgullo del gobierno decir hemos profesionalizado a la policía. A mí me hace ruido y les cuento por qué. Cuando uno habla de profesionalizar hay que ver qué entiende por esa palabra. Y acá a veces tendemos a pensar que porque le compramos geolocalizadores y escopetas más grandes, la policía quedó automáticamente profesionalizada. Y eso no es tan lineal. Y en el fondo, en cualquier lugar del mundo, cualquier área de la sociedad o de trabajo que se profesionaliza, empieza por la formación. Es más profesional probablemente quien ha logrado formarse más que quien tiene herramientas tecnológicas de mayor calidad. Entonces, veamos qué se ha hecho en materia de formación policial. Y ahí empezamos a hacer agua, porque tuvimos un tramo incluso en que entraban efectivos policiales con la escuela primaria terminada y nada más. Luego volvimos a reclamarles el ciclo básico como elemento mínimo de ingreso. Entonces, hoy el policía tiene ciclo básico, 6 meses de formación policial, le damos la pistola y lo mandamos a la calle. Y es lo que nos dicen a nosotros los policías. Señores, yo necesitaría que me den un poco más de espalda de formación para saber cómo me manejo. Y si ustedes se fijan, el amparo más grande en tiempos en que se discute la calidad del respaldo de la policía como un tema muy importante, la calidad de ese respaldo tiene como primera cuestión, y antes que cualquier otra, antes incluso que la remuneración, miren lo que les voy a decir, tiene como primera cuestión el grado de la formación. ¿Cuándo un policía va a estar tranquilo que sea lo que sea que haya hecho, no va a tener problema? Cuando ha cumplido con lo que la ley le manda. Nadie que cumpla la ley comete delito, porque está justificado. Es un tema básico de sentido común. Entonces, si el policía tiene hoy, a nivel de su regimiento y marco normativo, una ley de procedimiento policial relativamente reciente, 2008, una ley orgánica policial un poco anterior, pero también que tiene mucho andamiaje, si cumple, por ejemplo, y por poner algo polémico, con
su marco normativo de uso de la fuerza, ya está. Si él cumplió con lo que dice la ley en cómo debe usar un arma, jamás podrá cometer delito. El tema es que tenemos que explicarle a alguien que tiene tercero de liceo y 6 meses de formación policial cuál es su amparo legal, su marco de acción y el alcance de la norma. Es muy difícil, no es culpa del policía. Tenemos que darle una mano, tenemos que tratar de darle más herramientas. En países de la región, y últimamente estamos evitando poner a Chile de ejemplo por razones obvias, la realidad es que muchos cuerpos policiales de la región tienen una formación muchísimo mejor. Por lo pronto terminan el secundario, terminan el liceo, lo cual no es nada menor, ¿eh? O sea, la formación académica básica de las personas es la que le va a permitir un desarrollo real en cualquier tarea que emprendan. Imagínense si será importante para quien tiene que ir a la calle a poner la vida al límite por la defensa y cuidado de todos nosotros. Lo menos que le tenemos que dar para que salga es formación acá, porque el pienso es la diferencia. Y si podemos darle formación terciaria, y con esto no me refiero a que sean policías, neurocirujanos, estoy diciendo formación terciaria en el área policial, como tienen un montón de países, que la persona pueda seguir estudiando y aquel que haga el esfuerzo de hacerlo, lo podamos premiar incluso en su carrera de ascenso. O sea, evidentemente esto implica repensar a la policía desde otro lugar, porque acá medimos cuánto bien o mal está en la policía según el tamaño de su escopeta, la calidad de sus vehículos y cuánto le pagamos al policía que viene. A ver, todo tiene que ver, estamos de acuerdo, pero si no partimos de una calidad de formación mucho más grande que la que tenemos hoy, no tiene demasiado sentido. Entonces, evidentemente, es mucho menos visible y simpática la formación que comprar autos nuevos y chalecos nuevos y georradares y los drones y todo esto, pero la realidad es que en los cimientos están las construcciones. Y después, si lo pintamos de azul o de rojo, y bueno, se verá más lindo, pero no es el fondo del asunto. Entonces, no siempre lo que más luce es lo más importante. Y entonces, la policía, como herramienta del sistema, tiene que repensarse. Yo creo que ese es el primer desafío para este gobierno que viene y que entra, es tratar de ver a la policía como marco del engranaje y no como una cosa autónoma, responsable de todo, que solo va a estar mejor si gastamos más plata. Porque si algo hemos aprendido es que solamente tirarle plata arriba no nos garantiza nada, porque aquí sí que hemos tenido un gasto sustantivo. Se ha multiplicado enormemente todo lo que es presupuesto del Ministerio del Interior. Y cuando uno llega al final del periodo y mira los resultados, dice, ¿a dónde fue a parar esa plata? Entonces dice, no, pero tengo un auto mejor, y tengo el georradar, y el geolocalizador, y estoy pagando mejor, y mire el tamaño de la escopeta del policía. Sí, bueno, pero ¿qué hago con los más de 400 homicidios por año? ¿Qué hago con mis 30.000 rapiñas? ¿Qué hago con los femicidios? Digo, en cualquier cuadro de fútbol, que más o menos se precie de tal, cuando uno gasta millones de dólares en comprar un 9 de área, un 5, un zaguero, un arquero, y no pasa de primera fase de Libertadores, la respuesta del técnico no va a ser, pero mire el 9 que traje. Bueno, el 9 que trajo no le anduvo, habrá comprado mal. Entonces, evidentemente, creo que hoy, como en cualquier cuestión seria que uno emprenda, tiene que tener la calidad de sus evaluaciones y de su autocrítica 100% en base al resultado. Después habrá tiempo de explicaciones y de aprendizajes, pero está claro que los resultados mandan, y estos resultados son terribles. Yo, con franqueza, me cuesta tratar de bajar en números comparativos para que se entienda. Uruguay es el peor de la clase en muchas cosas. Uruguay está cuarto en tasa de homicidios. Solamente le ganan Colombia y Venezuela y alguno más. O sea, estamos realmente mal. Hay más chances de que nos peguen un tiro acá que en Ecuador o en Bolivia. O sea, esto es dramático, grave, de verdad. Entonces, evidentemente, la situación reclama modificaciones urgentes. Y que no lo entienda tapa el sol con un dedo. Entonces, uno podrá hacer todos los esfuerzos del mundo por relativizar, pero la realidad es terca y se impone. Y no hay informativo que no nos muestre lo mismo. Entonces, esa policía se tiene que reinventar y tiene que mejorar y tenemos que empezar a verla con otra cercanía. Tenemos que tener una policía que veamos como antes veíamos. Está todo bien con el PAO y con todos los inventos, pero no podemos sacarle a la policía de su campo visual del día.
no podemos tener comisarías vacías con un funcionario que te crea una denuncia que en su vida tocó otra cosa que una computadora. Entonces, esa relación comunidad-policía, acá y en el interior del país. Miren que hemos recorrido cuánta localidad hay en la vuelta y en todos lados el reclamo es igual y parejito. Che, ¿algún día veremos un policía a la vuelta caminando? Algo tan simple, pero que genera una sensación de tranquilidad que muchas veces es muy importante para cómo la gente se siente, porque no se puede desmerecer que la gente intente sentirse un poco más segura. Creo que es un derecho válido y que nadie le puede objetar a otra persona que sienta miedo cuando entiende que tiene que sentir. Entonces, esta policía tiene que reinventarse y su utilización tiene que cambiar. Ustedes habrán visto que el domingo la reforma constitucional, si bien no salió, tuvo un porcentaje enorme de votación. Y francamente yo lo interpreto como una expresión de descontento con lo que hasta ahora se ha hecho y con la situación que vivimos, sin perjuicio de las propuestas concretas, porque dudo que el grueso de la gente pueda entrar en un análisis pormenorizado de cada punto de la reforma, pero creo que, señores, esto no da para más, esto fue lo que se nos dijo el domingo. Me parece razonable tomar ese pedido y tratar de plasmarlo en lo que venga para los próximos 5 años, dando señales claras de que esto va a cambiar. La seguridad no va a ser igual, va a tener cambios sustantivos, lo que hasta ahora se ha hecho lo vamos realmente a tildar de lo que es y le vamos a decir en cada lugar que esto ha sido un verdadero fracaso. Yo no tengo empacho en decirlo y creo que trasciende lo político. O sea, el propio candidato del gobierno está haciendo enormes esfuerzos por desmarcarse de su propia gestión ministerial, con lo cual ya no hay nadie que defienda esto. Nadie. Ningún actor presidenciable que pueda ocupar este lugar el 1 de marzo está defendiendo lo hasta ahora hecho. Entonces, evidentemente, se vendrán tiempos de cambio. La calidad de esos cambios va a venir de la mano de quien venga. Eso ya lo sabemos. Pero por lo menos podemos asegurar que la realidad termina imponiéndose ante cualquier cortina política que podamos pretender. Después de la policía, que es el segundo segmento, viene el tercero, que es el segmento judicial, y ahí voy a incluir también a lo que es la Fiscalía. Y bueno, yo creo que acá hemos tenido 2 años del nuevo Código de Proceso Penal, hemos tenido quizá el cambio más grande en materia de justicia penal y de funcionamiento de los últimos tiempos, un cambio que en su espíritu nadie discute, que ha tenido sus chisporroteos en materia de implementación, propios de un dolor de parto, de un cambio gigantesco, que quizá a veces desde fuera no se ve con tanta claridad, pero todos quienes trabajan, y acá hay muchos que operan con el sistema, entienden que acá ha habido un cambio como hacía tiempo no lo había. Creo que naturalmente hay cuestiones de implementación que hay que trabajar, pero a mí me parece que el problema más grande que tenemos hoy es la mala relación que tenemos entre la Fiscalía y la Policía. Acá es muy claro. Si la Fiscalía y la Policía, que son socios naturales de cualquier emprendimiento de justicia penal, no son prácticamente siameses, esto no camina. Acá tenemos que la Fiscalía tiene que perseguir delitos, los tiene que llevar ante un juez y tiene que conseguir una condena. Y sus manos y sus ojos en el territorio son los policías. Entonces, si hoy tenemos a nivel público y a nivel de autoridades el enfrentamiento que tenemos, que no es un invento mío, prendan la tele, y hemos visto 2 años de acusaciones cruzadas entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía por nada más ni nada menos que la responsabilidad sobre la situación de seguridad pública que vivimos. Tuvimos 1 año discutiendo efecto noviembre sí, efecto noviembre no. Fíjense ustedes, hoy nos olvidamos porque el tiempo se lleva todo y acá es todo muy dinámico. Pero había marchas con nombres de jueces en las pancartas. O sea, esto se pone grave. Yo me voy a dedicar hasta que pueda y donde pueda y siempre a defender a un poder judicial independiente que en Uruguay tiene mucho para destacar y cuidar. Uno cada vez que toma un cliente argentino, paraguayo o demás, empieza a ver, pucha, mire lo que es la justicia uruguaya. Sobre todo porque tiene que contarle a esos clientes que acá hay cosas que en otros países pasan que acá no pasan. Entonces, evidentemente, tal es así que tenemos un policía que no tiene demasiadas explicaciones de qué tiene que hacer y qué tiene que llevarle a un fiscal, y un fiscal que se enoja porque el policía no le trae lo que precisa para generar la condena. Los dos tienen razón. Yo parto de la base de que a los policías no les divierte
detener a alguien para que después se vaya. Esto que escuchamos por ahí todo el tiempo de que entran por una puerta y salen por la otra. A mí me ha generado esa frase muchísimo tiempo de análisis. Y yo parto de la base de que el policía no se divierte en liberar a nadie y que el fiscal tampoco se divierte, porque no se hace fiscal para que mañana venga un rapiñero y decirle, bueno, ¿sabe qué? Salga por esa puerta. No, nadie se hace fiscal para eso. Entonces, evidentemente hay un problema, un cortocircuito en la relación, la implementación del código tuvo algunos problemas ahí que no son legales a mi juicio, son estrictamente de gestión y de relación. Y la mala relación entre las cabezas de las instituciones ha generado más problemas para abajo. Entonces, esta Fiscalía de Corte que está hoy está hasta 2022. Por suerte el Ministerio va a cambiar el 1 de marzo, sea como sea. Esperemos que el Ministerio que entra tenga mejor relación con la Fiscalía. Ya sabemos que algunos actores que hoy están vinculados al gobierno ya traen en su mochila algunos líos previos con la Fiscalía de Corte. Entonces, yo quiero ser claro, yo estoy plenamente convencido de que el Código no es responsable de un aumento del delito y de las rapiñas, y menos un aumento instantáneo y automático el 1 de noviembre de 2017. Es tomarle el pelo a la gente. Ahora, sin perjuicio de cada lectura que pueda hacer cada uno sobre la calidad del Código y su funcionamiento, hoy es una realidad y no mejora, si no mejora ya, la relación fiscales-policías. Si el jefe de policía de un departamento no habla con el fiscal del departamento en forma fluida y normal, ¿cómo es posible que esto funcione? Hemos recorrido el país. Yo hablo con un montón de fiscales con quien tengo más afinidad que con los policías por razones obvias, porque tengo más trato. Muchos han sido compañeros de clase y a muchos los conozco de la profesión. Y te dicen, no, mire, yo hablé un par de veces en unos años con mi jefe de policía. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para aunar criterios, para darle respaldo, para darle aliento al policía que está en la calle tratando de batallar una situación complicada? Y si ustedes se fijan, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, no implica problemas de plata, no implica problemas de gasto, no implica reformas legales, salvo por la reforma del Código. En el fondo, termina siendo toda una cuestión de gestión y de ingenio, y de poner al frente de las cosas personas con credenciales para hacerlo. El mundo camina cada vez más lejos de sobreponderar las lealtades políticas. Cuando mi única credencial para ocupar un espacio es que tengo la confianza política del jerarca de turno, al punto tal de que me viene bien cualquier espacio, puedo ser ministro de Trabajo como puedo ser ministro del Interior, sin aludir a ninguna situación particular, ¿no? Da lo mismo, porque lo importante es que pongan a alguien de confianza, que de última, si no sabe nada de a dónde va, no importa. Yo creo que corremos los riesgos de que nos pasen cosas complicadas y graves que después son difíciles de arreglar, porque el que no entiende nada de lo que va a hacer, tampoco entiende el daño que puede causar, hasta que lo tiene encima. Entonces, hasta ahora hemos visto 3 espacios de la cadena donde podemos generar mejoras sustantivas sin demasiado más que un poco de pienso ingenioso y pícaro. No mucho más que eso. Entonces, y me dejé para el final el cuarto eslabón de la cadena, que es el eslabón más impopular, pero del cual no podemos escaparnos, que es el sistema penitenciario. A mí todo el tiempo me dicen, no hables más de las cárceles, que te ahuyenta la gente. Bueno, ¿saben qué? Me importa poquito y nada, porque no sería serio y no sería responsable sentarse a hablar acá de seguridad pública y no hablar de cárceles. Si les digo que la policía es una llave muy clara, muy directa, muy inmediata, la otra es la cárcel. Hoy, pongámosle que hasta ahora la cadena funciona divino. Tenemos el mejor código penal del mundo, tenemos Robocop de policía que no se le escapa a uno, tenemos fiscales que trabajan como máquinas y tenemos jueces que condenan a quien hay que condenar. Hasta ahora funciona bárbaro. La cadena se aceitó y tenemos 3 eslabones perfectos. ¿Dónde va a morir todo eso? En un sistema penitenciario que da miedo. Hoy ustedes se fijan, Uruguay tiene casi 12.000 presos. Números astronómicos. Le damos, pero 10.000 vueltas a Brasil, Argentina. Tenemos mucho más presos cada 100.000 habitantes. Cosa que hace pensar un poco en eso de que entran por una puerta y salen por la otra. Bueno, hay un montón que no salen, ¿eh? Que quedan del lado de adentro y que están guardados. Porque los números así lo disponen. Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos que empezar a pensar de vuelta, integralidades y globalidades. ¿Para qué metemos a la gente presa? ¿Qué pretendemos con esto? Porque en el fondo toda la cadena va a terminar en una sola pregunta.
¿Qué política criminal tenemos y queremos? ¿Para qué hacemos todo esto? Porque siempre se hizo. Ah, bueno, muy bien. Esa respuesta para mí es un poco reduccionista, por decirlo menos. Hoy tenemos cárceles que son verdaderos depósitos de personas, y yo les pido un segundo que más allá de lo que a usted le genere el preso, lo que quiera, no quiera, empatía, odio, el número que nos cambia la ecuación es el porcentaje de reincidencia. Ese es el número que nos cambia todo. Si hasta ahora la ley funcionó bárbaro, Robocop trabajó bárbaro, los jueces son como en las películas y mandan a todo el mundo preso, y llegan a la cárcel y hoy tenemos un número de reincidencia en el cual 6 o 7 de cada 10 personas vuelven a delinquir. Entonces, este círculo no tiene final. Si 6 o 7 vuelven al principio de la maquinita, no tiene ningún sentido que Robocop trabaje precioso. Ninguno. Entonces, si no logramos bajar la reincidencia, nada de lo demás tiene sentido. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. O sea, creo que en esto no puede haber muchas discrepancias. Si ustedes recuerdan, hace 5 años, todo el mundo recuerda la promesa de Vázquez de la baja del 30% de las rapiñas, pero también prometió y pasó desapercibido que iba a bajar los niveles de reincidencia. Que no bajaron nada, cero, ni un poco. Tampoco crecieron demasiado, se han mantenido relativamente estables, lo cual aumenta el dramatismo de la situación. Hoy, para poder bajar niveles de reincidencia, tenemos que tener cárceles muy distintas a las que tenemos. Es imposible rehabilitar o tratar de rehabilitar a un ser humano en un COMCAR de 3.000 personas. Hoy, por suerte, el Ministerio del Interior está queriendo subdividir COMCAR en 4, es un principio. Pero tenemos que empezar a pensar en cárceles mucho más chicas. Todos los modelos que funcionan tienen cárceles chicas y no gigantes. No podemos tomar con orgullo la inauguración de una cárcel de Punta de Rieles de 2.000 personas. Es una ciudad, es un barrio, o sea, es imposible trabajar así. Estará preciosa, será nueva, pero atenta contra cualquier modelo que quiera bajar ese número de reincidencia. Y cuando ustedes ven las explicaciones de las autoridades de por qué construimos una cárcel de 2.000 plazas, la respuesta de un muy sincero ministro fue: me dijeron en el Ministerio de Economía que hacer una cárcel de 2.000 es más barato que hacer 4 de 500. Bueno, la respuesta es clara, ¿no? O sea, se impone la realidad. Y lo segundo que me pone los pelos de punta es que las 2.000 plazas se dispusieron porque si no había 2.000 plazas, el proyecto no era rentable para el privado. O sea que el que puso el número que a nosotros nos define nada más, nada menos que nuestra política carcelaria de rehabilitación fue la intervención privada, fue la empresa que construyó. No tengo nada contra ellos, ellos hacen su negocio y está bien, pero el Estado no puede entregar sus más básicas banderas, porque no da lo mismo que sean 2.000, 3.000 o 500. Y si alguien piensa que da lo mismo, porque no entiende nada de esto. Entonces, hoy tenemos un desafío muy grande. Primero y primordial, tratamiento de adicciones en el sistema carcelario. 80% de los presos son adictos a las drogas. Si eso no cambia, esto es muy difícil. Segmentación. No podemos tener al que comete el primer hurto chico con el mega multihomicida rapiñero tomando mate todo el día. No es una opción. Así es imposible. Entonces, parte de reducir los tamaños tiene que ver con este trabajo de segmentación. Fuimos a mirar qué hacían los países que tienen una rehabilitación del 90%. Fuimos a mirar a Suecia, dijimos, Suecia debe tener la pólvora inventada. Y cuando miramos tenían cárceles con rutinas muy marcadas, trabajo y estudio para el 100% de los presos, rutinas claras, deporte, tratamientos de adicciones serios, fuerte trabajo en el vínculo con las familias. Todos los que salen de esto, que no son todos, pero ojalá sean muchos más, salen muy acompañados por sus hijos y su familia. El vínculo emocional es todo. Entonces, esto acá en Uruguay está todo perdido, está todo entregado. Hoy es vaya a la cárcel y el mayor tiempo que lo podamos tener, mejor. Porque menos tiempo del que vuelva. Ahora, todos vuelven, señores, porque les remato con el quinto falso eslabón de la cadena que lo voy a agregar ahora, que es el más importante quizá. Hoy estamos liberando 6.500 personas por año. O sea, como ustedes salgan de acá, se van a cruzar con un par que han sido recién liberados de un centro carcelario. De esos 6.500, fíjense ustedes que 6 o 7 de cada 10 van a volver a delinquir, van a volver a entrar, probablemente cada vez delincan más grave, peor, más conectados y cada vez más estigmatizados a una vida de delito, ellos y sus familias.
Hoy tenemos una Dirección Nacional de Apoyo al Liberado que trabaja muy bien, yo lo pondero como una gran parte del Ministerio del Interior, pero trabaja con 80 funcionarios y $250.000 por año para 6.500 personas que se liberan. El otro día decía Jaime Saavedra, su director, que si a él le dieran un pequeño porcentaje de lo que no ejecuta presupuestalmente INISA, él vive 5.000 años, prácticamente. Entonces, yo lo que quiero y pretendo de este tipo de conversaciones, antes de extenderme en el tiempo además, es que logremos ver que acá no hay un árbol policial, sino que hay un bosque de un sistema que tiene que ser trabajado así, que es un dominó. Si yo toco al principio, afecto al final. Si yo restringo 2 libertades, tengo automáticamente más presos. Entonces, cuando yo hago movimientos, tengo que tener personas mirando y monitoreando que tengan una visión de campo general, que logren hacer cambios buscando resultados a través de un sistema y no tocando cuestiones puntuales para que la tribuna me aplauda mucho más. Entonces, a riesgo de perderme la oportunidad de ser tribunero o demagógico, me voy a tomar la oportunidad de pretender darles a ustedes una visión seria de lo que nosotros entendemos debería ocurrir en los próximos 5 años para empezar a perfilar el cambio que el país necesita y sobre todo se merece en materia de seguridad pública, porque si algo me queda claro es que esto así no va para más. Muchísimas gracias.